Enrique Hurtado, nacido en la Ciudad de México, es un pintor que hasta hace unas semanas habría sido considerado como uno más del montón. Pero después de que su última pintura fuera vendida por millones en una subasta de Nueva York, su nombre se ha vuelto sinónimo de la élite artística del mundo. El valor de cada trazo del joven pintor sube exponencialmente, y sus pinturas se han vuelto un objeto de codicia, tanto para coleccionistas como para criminales. Por lo que una cosa es segura: cada vez que un Hurtado vea la luz, desaparecerá en cuestión de días, dejando detrás millones o ni una sola pista de su paradero, al menos en el mercado legal. Puede ser que el mundo haya conocido a Hurtado hace poco tiempo, pero sus pinturas han estado por todas partes desde hace bastantes años. Esta es la insólita vida de Enrique Hurtado. Los Hurtado no tienen mucho que los distinga de una típica familia mexicana, al menos a simple vista, teniendo en el núcleo a Leobardo Hurtado, padre de Enrique y sostén del hogar. Esta familia ha trabajado toda su vida, y ha trabajado en serio. Leobardo no tardó mucho en volverse el más destacado de todos, sin conocer el significado de la palabra vacaciones. Limpiar, cargar, ordenar, pegar, peinar, aplanar o despellejar. Lo hacía, lo que fuera necesario para ganarse el día. Así hasta que logró hacerse de algunos fierros y lonas que fueron formando un puesto en la plaza pública, uno de las decenas que componía ese lugar. Si querías algo, lo que fuera, el puesto de Leobardo lo conseguía. Así tuviera que buscar, comprar, intercambiar, pedir o deber favores. No había cosa imposible de conseguir para él, ni siquiera aquel reloj de lujo de los únicos 10 que se hicieron en el mundo. Claro que fue difícil, pero legal, aspecto que Leobardo siempre cuidó. Aun cuando ese reloj puso en riesgo su patrimonio, aquel peculiar cliente lo merecía, y Leobardo lo supo desde el momento en que lo vio. Y supo que ese reloj fue la única prueba para demostrar su valor ante él. Pero hay destinos en los que el trabajo tiene que imponerse ante la suerte y todo lo que se le ponga enfrente. Las máquinas llegaron, y por razón de trabajos de remodelación del gobierno municipal, la plaza donde Leobardo y decenas de otras personas trabajaban cambió para siempre. El gobierno jamás se preocupó por reubicar a nadie, y todos ahí perdieron sus trabajos. Pero no es algo que fuera a detener a alguien como Leobardo. Para él significó un retroceso que le haría construir todo lo que ya tenía. Pero esta vez mejor, más grande, más redituable. Aunque fuera difícil, aunque esta vez ya no fuera legal. Enrique Hurtado nació en esa misma casa, pero con un nuevo entorno. Su padre volvió a ser el más destacado en lo que hacía, solo que esta vez, lo que hacía que cada cuarto de la vecindad de los Hurtado estuviera repleto de obras de arte. Esculturas, joyerías, pinturas, todo lo que tuviera un alto valor en el mercado negro. Enrique es el menor de toda su familia y el único de su padre, quien se aseguró de que no fuera alguien, en sus palabras, mundano. Desde la variación de su nombre hasta las cosas que comía. Así crió a Enrique con el propósito de que algún día tomara su lugar como el líder de la ahora renombrada familia en el mercado negro. Pero hasta que demostrara que podía hacerlo. Ni un momento antes. El crimen es un trabajo de tiempo completo. Y mientras crecía, Enrique se quedaba solo en su hogar, aunque sin ningún riesgo en realidad, pues pasaba el tiempo en la habitación más segura de toda la casa, la sala de recompensas. Un cuarto despojado de todos sus muebles y lleno de las piezas más valiosas de la colección que esperaban a su comprador. Se podría pensar que dejar un bebé en un cuarto así podría ser peligroso, que quisiera tocar todo de inmediato, pero no Enrique. Desde que estaba acostado sobre su espalda hasta que dio sus primeros pasos, observaba las perdidas obras de arte. Años de vida rodeado de ellas. Se volvieron sus acompañantes más profundos, comprendiendo y absorbiendo su significado tanto como su cerebro se lo permitía. En algún momento del día, sin importar la posición del reloj, su padre entraba a pasar tiempo con él y a hablarle de la vida por unos minutos. Pero Enrique creció desinteresado de las palabras de su padre. Ansioso de volver a su habitación, quería estar con sus amigos, de quienes en verdad lo vieron crecer, en especial, de una pintura que había estado en el centro de las paredes toda su vida. Una pintura abstracta, llena de trazos en todas direcciones, entrelazados con exactitud en delicadeza, compleja y con capas de significado una encima de la otra. Una pieza difícil de comprender y la más valiosa de la colección Hurtado. Tanto sí que no se había marchado de la habitación en años, a diferencia de otras piezas que en cuanto llegaban tenían un nuevo dueño. Enrique había encontrado una fascinación con esta obra. Pasaba horas frente a ella observando cada detalle de su composición. Lo que parecía complejo ante cualquier ojo, ante los suyos se exhibía en su totalidad, tan simple como un secreto contado al oído.
Algo le provocaba en el fondo de su ser. Contagiaba sus manos de una energía que urgía salir. Fue cuando Enrique buscó por toda su casa todo tipo de pintura o cualquier cosa que dejara una marca en un lienzo. Tomó otra de las pinturas y comenzó a pintar en la parte de atrás. Sus manos no se detenían. Toda esa energía dejaba su marca con trazos motivados por una convicción infrenable, y que además de lo que pintaba en el lienzo, una sonrisa en su cara también se trazó. Horas pasaron así hasta que su padre lo sorprendió por la noche. Entre el pánico de ver que había tomado uno de sus tesoros como lugar de ensayo, estalló en ira que solo le duró unos momentos al ver lo que su hijo había hecho. Sus ojos no lo podían creer. Una réplica de la pintura más valiosa en la colección clandestina. Su padre, experto en estas obras para este punto, revisó la pintura con lujo de detalle, sorprendido de la exactitud de los trazos, los tonos de la pintura y los movimientos sobre el lienzo de su pequeño hijo que apenas comenzaba a leer. Lo había hecho. La réplica no era perfecta. No podía engañar a nadie, pero con algo más de práctica, sería prácticamente imposible señalar las diferencias entre una y otra. Además, inmediatamente comprendió frente a lo que estaba. Una mina de oro. El verdadero destino de su hijo. Enrique creció llenando sus ganas de pintar con el apoyo de su padre. Litros de pintura y metros de lienzo pasaron por sus pinceles que se desgastaban a una velocidad feroz. Pintura nueva que llegaba a la colección de la familia, pintura que Enrique replicaba, afinando cada vez más su exactitud. Con voluntad ferviente, el joven pintor apenas descansaba hasta lograr la versión más parecida a la pieza original, y para cuando lo lograba, una nueva pintura parecía lista para él. A sus apenas 15 años, el hijo pródigo de los Hurtado contaba con una técnica controlada por la experiencia de los mejores pintores de la historia. Sin embargo, su padre sabía que acercarse no era suficiente. Los años siguieron su curso y lo que alguna vez fue divertido, ahora era una exigencia para Enrique. Su padre comenzó a presionarlo más, y a ser más meticuloso y a quitarle lo divertido a la pasión de su hijo. Una ligera variación de color, un mínimo trazo mal hecho por los pelos maltratados de su pincel, y Enrique tenía que repetir la pintura por completo. La pasión comenzó a ser una obligación, y con su edad, llegó su rebeldía. Enrique decidió decirle a su padre lo que llevaba años en su garganta. Quería pintar sus propias pinturas. Un gesto indescifrable fue lo que recibió como respuesta, seguido de unos segundos de silencio que hicieron que el otro lado del mundo se sintiera a 2 metros. Sin pronunciar palabra, su padre lo llevó de vuelta a la sala de recompensas y quitó la protección de la obra más valiosa del cuarto, y entonces su voz regresó. Su padre aceptó la petición de su hijo, con una condición: hacer una réplica exacta de esa pintura. A Enrique lo tomó por sorpresa. No sabía cómo reaccionar. No pensó que el precio sería tan bajo, que el reto fuera una tarde más. Una sonrisa casi burlona selló el trato, y Enrique comenzó a trabajar. Las manecillas comenzaron a correr, y las comidas se enfriaron mientras el joven pintor comenzaba a replicar la pintura. Apenas si descansaba, apenas si comía esas comidas frías. El pulgar ya le dolía tanto de buscar perspectiva, pero incluso y con todo y eso, terminó en un tiempo récord. Durante la madrugada buscó a su padre. Se levantó y sin haber importado la hora, inspeccionó a detalle el trabajo de su hijo, rigurosamente, más que nunca. El sol inundó la habitación, y después de un pesado silencio de horas, el padre miró al hijo que buscaba una respuesta en sus ojos, pero no le decía nada. Hasta que una sonrisa pequeña le dijo todo lo que tenía que saber. Lo había logrado. La réplica perfecta. Su padre lo felicitó. Enrique agradeció, emocionado por volver a tomar los pinceles, esta vez para un Hurtado original. Pero no sería tan sencillo. Desde ese momento, Enrique tendría que realizar una réplica por cada pintura suya. Eso no estaba en el trato, pero era una condición innegable de su padre. Finalmente, ese es el negocio familiar, y su hijo estaba listo para ser parte de él. El tiempo pasó y la colección personal del hijo Hurtado comenzó a crecer. Así también la fortuna familiar, que comenzó a volverse infame en el mercado negro, ya que nadie sabía quién poseía la pintura original, pero todas las réplicas se vendían rápidamente antes de que alguien pudiera ganar la correcta, aunque nunca lo supieran con certeza. Los autores incluso pasaban a segundo plano. Los clientes solamente querían tener un Hurtado en su posesión, pues eso significaba tal vez tener un Monet, un Picasso o una Kahlo en sus colecciones ilícitas. Pero Enrique creció un resentimiento hacia su padre con cada lienzo terminado. Sus obras originales comenzaban a bajar de calidad. Hasta la fecha podemos ver en sus primeros trabajos algunos trazos descuidados hechos por el cabeceo del sueño. Enrique estaba cansado, harto y enojado con el trato que había hecho con su padre hace ya unos años, usando esa furia para pintar a veces. El pintor era libre,
Podía ir a donde quisiera sin ningún problema. Claro, mientras hiciera su trabajo. Se perdía por horas en exposiciones y galerías de arte, en las que hundía sus ojos en las obras durante horas, aguantando las ganas de hablar con los curadores de arte para mostrar sus propias pinturas. En alguna de esas exhibiciones, conoció a un organizador cultural, con quien finalmente encontró un igual con quien hablar de arte. Y en alguna de esas pláticas, Enrique recibió la invitación de exponer su trabajo en una exposición gratuita. No había nada más que ganar, tan solo compartir su arte. Cuando el día llegó, Enrique asistió a la exposición, pero comenzó siendo ignorado por todos los asistentes. Solamente regalaban algún desliz de mirada a su trabajo. Pero había una mujer que no despegaba la suya a la distancia. Poco a poco sus pasos acortaron los metros que la separaban y pronto se vio capturada por el trabajo del pintor. Y hacia el final, un hombre se acercó a Enrique cuando desmontaba su pintura, pidiéndole un precio. Él comenzó a dudar. Todas las posibilidades comenzaron a pasar por su mente hasta que se detuvieron en seco. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es su familia. En este mundo, él podía ser quien quisiera, y las pinturas podrían ser las suyas. Con su experiencia laboral, Enrique soltó una cifra, que se dice que rondó los 5 ceros, y que fue aceptada sin ningún cuestionamiento. Este fue el momento en el que el primer hurtado se vendió, y el legado del ahora icónico pintor mexicano comenzó. Pero no todo salió como debía, y bastó tan solo un trazo con apenas y unos milímetros de diferencia para que su padre se diera cuenta de que algo sucedía. Tal vez no sabía qué pasaba por la mente de su hijo, pero comprendió que su dinámica no podía durar mucho más. Así que un día, cuando Enrique había encontrado un resquicio de tiempo para pintar lo suyo, llegó para pedirle que lo acompañara con uno de los clientes. Los Hurtado llegaron a la casa más lujosa que habían visto. Un hombre de traje blanco con detalles dorados, sin camisa y con un trago en mano los recibió aquella mañana. Los saludó efusivamente, con besos y abrazos al padre, y con orgullo como si fuera suyo al hijo. El hombre estaba lleno de energía, ansioso por ver la pintura que le habían traído consigo los Hurtado. Entraron a la mansión, y Enrique quedó impresionado con la colección que cubría cada rincón del lugar. El hombre explicó que había muchas cosas en la vida que no entendía, y solo una que sabía hacer, pero el arte fue algo que siempre le dio paz, a pesar de no comprenderlo. Revelaron la pintura, y la enorme sonrisa del hombre regresó en su breve ausencia. Se acercó a olerla, a regocijarse en los detalles de los trazos, aunque estuvieran milimétricamente diferentes. El hombre se detuvo y sonrió a los Hurtado. Les agradeció su visita y otra entrega impecable. Gritó a sus empleados exigiendo 3 tragos para brindar por ese día. Brindaron por el arte, la vida y la verdad. Vasos a los labios y después, en contra de la cabeza del padre, cayó al piso. Enrique se abalanzó por él, pero se detuvo en seco cuando chocó con el arma que le apuntaba, y cuando vio la otra más directo a su padre. La enorme sonrisa del hombre se había ido, y su mirada se había tornado fría. Estaba dispuesto a lo que fuera. Enrique estaba congelado. Las palabras no salían de su garganta y en su mente solo corrían las imágenes de lo que sucedería si el hombre apretaba el gatillo. Su debraye mental se vio interrumpido por la ira del hombre, que les reclamaba a los Hurtado la traición a su confianza. No podía creer que habían intentado engañarlo con una réplica, creyendo que no notaría un mal trazo. No podían engañar a su sensibilidad. No esta vez. No con una réplica descuidada. Empuñó con más fuerza el arma que apuntaba al padre, que se veía indefenso en su destino. Entonces, por fin Enrique escupió las palabras. Pidió perdón. Imploró por la vida de su padre. Pero estas palabras cruzaban vacías los oídos del hombre. Levantó al padre y lo puso frente a la pintura, amenazando con hacer nuevos trazos al lienzo cuando le disparara en la nuca. Entonces el pintor probó otra estrategia. ¿Estaba seguro de que era una réplica? Los ojos del hombre dejaron de apuntar y ahora llegaban hasta la pintura. Las palabras comenzaron a calmar la situación, pero las armas seguían arriba. Faltaba algo más. ¿Qué más quisiera escuchar este tipo de hombre? Tal vez saber que la pintura era un extraño caso. Tal vez comenzar a nombrar periodos, autores y hechos históricos que no tenían nada que ver. Todo para convencerlo de que no habían traído una réplica, sino un objeto único nacido de un error histórico. Una mentira más, cortesía Hurtado. Las armas bajaron y el hombre se alejó a observar la pintura. Enrique ayudó a su padre a levantarse. El hombre regresó a la efusividad, agradeciendo su nueva adquisición. Se disculpó a medias por el malentendido y amenazó con que no se repitiera, pidiendo juguetonamente que se largaran de su propiedad. De regreso a casa, Enrique manejaba y el silencio hablaba por los dos. Su padre curaba su herida sin rastros de dolor. Cuando la sangre paró, habló de nuevo.
Le explicó a su hijo que su negocio no era el del arte, no importaba nada la técnica, los sentimientos ni la corriente artística. Todas estas obras son mercancía, mercancía por la que desquiciados como el que conoció están dispuestos a pagar el precio que saliera de su boca, y que un error podría costarles la vida. Tal vez era tiempo de que viera la realidad. Tiene un trabajo, eso es todo lo que importa. No soñar, no gastar pintura en otros lienzos que no valen nada. Enrique se frenó en medio de la nada y por fin lo dijo. Estoy harto de pintar piratería. Este es tu trabajo, no el mío. Y yo no pedí nacer en tus malas decisiones. A su padre le dolió ese comentario. Dejó de lado la comprensión y dejó de preguntar. Enrique, eres un Hurtado. Siempre lo serás. Y esto es lo que hacemos. Eso jamás lo podrás cambiar. Tú no me conoces. Y todo lo que soy, y todo lo que he hecho, ha sido porque así se mantenga. Que nunca sepas cuánto he sacrificado y cuántas de esas malas decisiones he tomado sin elección. No me interesa que tú me conozcas, aun cuando todo lo que soy es para que tú seas quien eres. Cuando naciste, quería que fueras distinto. Quería que no fueras uno de nosotros, aún con el apellido, pero me equivoqué. Antes era cuando pretendíamos ser alguien más. Este siempre ha sido nuestro destino. Somos los mejores en lo que hacemos, y el mundo lo sabe. Tú tampoco eres distinto, Enrique. Eres igual a nosotros, pero mejor. El mejor de todos. No dejes ir tu oportunidad de ser quien debes ser. El hijo no respondió nada más. Volvió a encender el auto y regresaron a su hogar. El padre sabía que había sido cruel, pero el mundo lo había sido más con él, y tenía que buscar la manera en que su hijo entendiera la ley de supervivencia. Esa noche fue como un cerrar de ojos para él. De un momento la luna iluminaba y de pronto el sol lo hacía. En un momento su hijo estaba ahí, y de pronto había desaparecido. Enrique había tomado sus cosas y se marchó del hogar, sin rastro, sin una sola pista. Cortesía Hurtado. La obra del renombrado Enrique Hurtado es compleja aún con el análisis más profundo. Sus pinturas se esconden entre capas de significado que hacen que cada nuevo vistazo sea como el primero. Con poderosos sentimientos entrelazados en las cerdas del pincel, es imposible que una de sus pinturas no te haga sentir algo. Enrique se ha ganado su lugar en la industria sin ningún cuestionamiento. 5 años han bastado desde que se vendió su primera obra para volverse en el referente mundial del momento. Más allá del dinero, su obra se ha validado a sí misma en otros espacios. Y es que Hurtado pinta tanto como respira, y le ha bastado para abarcar museos, exposiciones y hasta galas benéficas con su trabajo. Los orígenes de Hurtado se mantienen privados, así como su vida misma. Pareciera que existe por su cuenta y que así ha sido siempre, pero de la misma manera que el mundo puso la vista en su obra, el mercado negro también lo ha hecho. Lo invaluable de su obra se ha convertido en objeto de codicia de todas las paredes, sin importar cómo es que las consigan. Es un secreto a voces que es posible hacerse de un Hurtado si se tiene la suficiente cantidad de dinero y se conoce a las personas adecuadas. De igual manera, las exhibiciones del pintor se han reducido gradualmente en tamaño, pues cada vez que su obra se expone en algún lugar, jamás regresará completa. Ya sea en una elegante subasta en la ciudad de Nueva York o en un silencioso apretón de manos en alguna mansión. Los Hurtado son las piezas más cotizadas del mundo del arte. Y es por eso que la exhibición de este año en la Ciudad de México representa un enorme acontecimiento. El pintor regresa a su país, y será la primera vez que la gran mayoría de su obra esté recolectada en un solo lugar. Cantidades enormes de recursos y seguridad extra han sido requeridos para procurar no solo la presencia del pintor mexicano, sino también la permanencia de sus pinturas. El día llegó y el Palacio de Bellas Artes recibió la colección de Hurtado. Enrique dio el honor de su presencia en una sala llena de personalidades, que urgían al menos de darle la mano, ansiosas que algo de su talento se quedara en ellas. Pero la verdad es que Enrique detestaba este tipo de ambientes. Siempre se mostraba elegante y amistoso, pero en su privacidad repudiaba toda la pretensión, la falsedad y los halagos llenos de intereses ocultos que componen la cúpula de la que es parte. En cuanto podía, dejaba esos lugares. Pero no esta vez. Un hombre no muy alto por los años que encorva en su espalda, con entradas pronunciadas y mechones largos en la nuca, apareció en el cuarto. Los cuestionamientos por su presencia de los elementos de seguridad se vieron inmediatamente cesados por la mirada de Enrique, que después de apartarlos, se la dedicó al hombre. Él caminó hasta su posición. Su traje y zapatos perdían el reconocimiento de su enorme valor por la falta de corbata y su constante uso. Avanzaba entre personas que le dedicaban una mirada de desprecio.
pero que no podían meterse en su camino y se apartaban. Llegó hasta Enrique. Frente a frente, los Hurtados se vieron nuevamente. Padre e hijo compartieron un ruidoso silencio y después se saludaron afectuosamente, con las mismas sonrisas impuestas y falsedad de los demás, pero siendo los únicos que sabían exactamente quiénes eran en verdad, y que hacía mucho que lo habían aceptado. El hijo preguntó a su padre si todo estaba listo. «Sucederá esta noche», fue la respuesta que recibió. «Intenta no venderlos tan rápido esta vez, no queremos que sospechen», dijo el pintor. Una sonrisa cómplice después, el padre terminó. «¿Qué te digo? Todos quieren una. Y yo siempre cumplo». Cortesía Hurtado.